Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta tercera jornada de la 28ª Semana Universitaria del Vino y, como todos los días, desde la dirección de la escuela os agradecemos el comportamiento magnífico que tenéis aquí en esta sala y agradecemos también, como siempre, a la Asociación Cultural La Carrasca, en este caso representándoos por Marta, su presidenta, y Saúl, que nos acompañan aquí en la mesa. Vamos sin más para no perder demasiado tiempo y que los horarios se vayan cumpliendo a presentar al maestro de la ceremonia de hoy, que va a actuar de coordinador, de orientador en la cata, que es don José Casal del Rey Barreiro, secretario de la Unión Española de Catadores, y él es la persona que en realidad nos va a ilustrar con sus muchos conocimientos sobre este tema y bueno, pues le voy a dar la palabra y por favor colaboremos todos para que somos muchos, pues pueda esto desarrollarse de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos, ya casi tarde, y encantado de participar de nuevo en una jornada de la Semana Universitaria del Vino. Ya llevo, no recuerdo, pero bastantes, y veo que es ya la 28ª edición, con lo cual hay que felicitar a esta asociación por la perseverancia, por la continuidad que han tenido en esta actividad. Y bueno, yo quería comentaros algo antes de empezar la cata de los vinos de crianza, que es lo que nos corresponde en esta mañana, en la jornada de esta mañana, comentaros algo en torno al vino y sobre todo en torno al vino de crianza, Con lo cual, pues yo creo que vamos a introducir primero el tema y luego a continuación pues ya empezamos la cata del vino. Si os habéis dado una vuelta por el campo, habréis visto que las viñas, a diferencia de otros sectores como el dichoso de la economía, en estos mediados de abril ya tiene brotes verdes. Y si todo va bien, pues en octubre tendremos uvas y se hará vino. Y esto viene sucediendo desde hace cientos, desde hace miles de años. Realmente el origen del vino se pierde en la noche de los tiempos. El vino es una bebida totalmente natural y es una bebida que no inventamos, es una bebida que se descubrió. Se descubre de forma casual y lo que se sabe es que desde el Asia Menor, allá por la época del Neolítico, se va a ir extendiendo el cultivo de las viñas, la elaboración del vino, por hacia las zonas occidentales, es decir, hacia la zona sur del Mediterráneo y hacia todas las costas del Mediterráneo. Así que podemos hablar de que hace más o menos unos 3000 años la elaboración de vinos, el cultivo de las viñas, va a ser una actividad muy frecuente, una actividad realmente muy extendida en todos los pueblos de las orillas del Mediterráneo. Y en todas las grandes civilizaciones que se desarrollan en el Mediterráneo a través ya desde esos siglos antiguos, la civilización egipcia, la civilización romana, los griegos antes, pues realmente van a tener el vino como uno de los símbolos de su cultura y de su civilización. De hecho, ya desde esa época, el vino, junto con el aceite de oliva y junto con el cereal, va a formar un poco esa tripleta básica de la alimentación y del comercio agrícola de los pueblos del Mediterráneo. Así que realmente ya desde la antigüedad el vino se bebe como alimento, pero se bebe también por la satisfacción y por el placer que produce aquel que lo consume. Es decir, que ya prácticamente desde esos años, el vino va a tener una carga simbólica, una carga cultural, que lo va a hacer distinto a otras bebidas. En España, en realidad, hablar de vinos es hablar de la historia, es hablar de los fenicios, que hace unos 3000 años plantaron las primeras cepas y nos enseñaron a elaborar vinos, es hablar de los romanos, que extendieron el cultivo de la viña ya a toda la península ibérica, es hablar de los monjes del Císter, es hablar del comercio agrícola, es hablar de geografía, es hablar de paisajes, es hablar de tradiciones, es hablar de ritos sociales. Yo creo que no hay ningún acontecimiento todavía en este país de importancia, tanto personal como social, que no se realice o que no se remate en torno al brinde con un vino.
Así que el vino realmente tiene para nosotros un significado que no tienen otras bebidas, y una carga cultural importantísima. Pero además el vino es importante y lo hace distinto otro aspecto que voy a comentar, que es el que tal vez me lleve a incidir un poco sobre el tema de los vinos de crianza, y es su diversidad. No hay ninguna otra conserva de origen agrícola, imaginaros la que queráis, aceites, quesos, lo que queráis, que nos ofrezca la diversidad de matices de colores, la diversidad de aromas, la diversidad de sensaciones en boca que nos ofrece el vino. Y esa riqueza que proporciona el vino es realmente lo que le hace fascinante y lo que le hace único. Es imposible conocer todos los vinos que hay. Nosotros en la Unión Española de Catadores, como es lógico, y bueno, personalmente yo llevo ya prácticamente desde su fundación hace 25 años, pues catamos vinos por innumerables motivos. Bueno, pues conocemos, y todos los años, no todos los días, pero casi todos los días, muchos vinos. Bueno, pues conocemos solamente una pequeña parte de los vinos que hay. Es imposible conocer todos los vinos. Realmente hay vinos para todos los gustos, hay vinos para todas las ocasiones, hay vinos para acompañar todas las comidas. Y, por cierto, la cata lo que nos va a ayudar es a eso, a diferenciarlos, a descubrirlos, a compararlos, a disfrutarlos más, en definitiva. Bueno, pues hay un tipo de vino, que es el que vamos a catar hoy, que son los vinos tintos con crianza, que todavía pueden ofrecernos aún más diversidad. Es decir, son vinos que tienen una capacidad de seguir evolucionando en la botella, y según en el momento en que abramos esa botella y bebamos el vino, pues vamos a encontrar unas características en ese vino u otras. Es decir, que generalmente, si nosotros lo dejamos en la botella, ese vino va a acabar redondeándose, va a acabar armonizándose, y cuando bebamos ese vino vamos a disfrutar más de él. Bueno, pues la historia de estos vinos, de cómo llegaron a hacerse, realmente es un trabajo largo de creación que se ha hecho en las bodegas de Europa. Y aquí sí que ya no hay un descubrimiento, sino que aquí sí que hay un invento. Hay un trabajo de investigación en las bodegas, muy lento, muy poco a poco, de observaciones, que van a llevar al descubrimiento de estos vinos. Un poquillo de esta historia es de lo que os quería comentar, pero por supuesto muy brevemente, porque aquí hemos venido a catar, entonces no se me olvide. Bueno, un poco parte todo de una reflexión general, y es que del vino, como de cualquier otro alimento, lo que tal vez siempre se ha procurado es conseguir que no se estropee, que no se deteriore, que aguante el mayor tiempo posible. El vino tiene una ventaja con respecto a otros alimentos, y es que en su composición tiene una pequeña proporción de etanol, de alcohol, el tanto por ciento ese que nos indican en las etiquetas de las botellas, y tiene una acidez muy alta, es decir, tiene un pH muy bajo. Grado alcohólico moderado, acidez alta, va a hacer que esta conserva, que en definitiva es el vino, pues se conserve, entre comillas, pues mejor que otros alimentos y durante más tiempo. Pero no es eterno, se deteriora al cabo de un tiempo. Y de alguna forma, pues ya desde la antigüedad, aunque las elaboraciones son muy primitivas, pues siempre se ha procurado conservar los vinos más tiempo. Así que ya prácticamente desde la época esa remotísima de los egipcios o de los griegos o de los romanos, lo que se intenta es que los vinos aguanten. Y ellos seleccionan los vinos de las mejores cosechas. ¿Cuáles son las mejores cosechas? Pues en aquel momento las que daban mayor grado de alcohol. Ya va observándose esa relación que hay entre grado alcohólico alto y mejor conservación. Y estos vinos de las mejores cosechas, ellos lo que hacen es meterlos en unos recipientes, en este caso vasijas de barro de diferentes capacidades, y generalmente las sellaban con un tapón de barro cocido. ¿Por qué? Porque también habían observado que una vez elaborado el vino, el contacto con el oxígeno no le favorecía en absoluto. Bueno, estos vinos, ellos empiezan a valorar ya ese factor de tiempo en el vino, el factor de más años en los vinos. Y estos vinos pues van a ser, sobre todo, pues los que se comercialicen mejor, van a ser los vinos que beban pues el faraón, los vinos que beba el emperador, etc. Bueno, pegamos un salto y en la Edad Media nos encontramos que dos
dos causas por las cuales el vino se conserva ya un poco mejor que en aquellos tiempos remotos de la antigüedad. Hemos pegado ya un salto casi de 1.200 años en la elaboración y en el conocimiento del vino. Y ahí ya nos encontramos que los vinos se conservan sobre todo en toneles de madera. El tonel de madera es magnífico porque es estanco, pero deja penetrar algo de oxígeno, se maneja mejor, ya no es el ánfora esa de barro que es frágil, etc. Y además, en la Edad Media, los monjes descubren otra cosa, y es que estos vinos conservados en esos toneles de madera, si a su vez estos toneles se conservan en un sitio fresco como es la bodega, se conservan durante más tiempo. El vino se mantiene durante más tiempo bien. Así que tenemos por un lado ya el envase de madera y tenemos por otro lado la bodega, como un sitio fresco, un sitio con unas temperaturas más o menos constantes, pero siempre frescas, que van a ayudar a la conservación. Prácticamente hasta el siglo XVII el principal problema con el que se encuentran los comerciantes de vino es con el deterioro del vino, que sucedía rápidamente. Los vinos no aguantaban más allá de 5, 6, 7, 8 meses. Salvo unos vinos especiales, que también le vais a dedicar una jornada a la cata, que son los vinos generosos, vinos encabezados con alcohol, con lo cual se le aumentaba el grado alcohólico, y ya fueran secos, fueran dulces. Estos vinos eran los que aguantaban durante más tiempo en un envase de madera, en un tonel de madera, aguantaban más tiempo sin estropearse. Así que van a ser los vinos de las largas travesías por mar. Los vinos que se lleven a América, los vinos que vayan al norte de Europa, la Liga Hanseática, las ciudades del norte de Europa, que son las que consumen vinos y tienen que importarlos porque allí no tienen vino. Bueno, pues todo esto cambia a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII y básicamente por dos factores importantes. Un factor es, o dos causas. Una causa es que surge en Burdeos, en Francia, una nueva forma de elaborar los vinos, que va a aumentar totalmente las posibilidades de envejecimiento del vino. Y la segunda causa, tan decisiva como la primera, es que se descubre un nuevo recipiente para conservar los vinos, que es la botella de vidrio sellada con un tapón de corcho. Con lo cual ya los vinos ahí metidos en la botella, sin contacto ya directo con el aire, pues van a aguantar más de un año ya sin problemas. Así que es en Burdeos, en el Médoc, en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, cuando comienza la historia de los vinos tintos de crianza, cuando surgen estos vinos que vamos a catar hoy. En bodegas, pues en aquel momento las más adelantadas de la zona, como Chateau Margaux, Chateau Brion, etc. Ellos lo que hacen es unas cosas muy básicas, que hoy nos parecen pues de cajón, pero en aquel momento hay que llegar a esa conclusión. Y es seleccionar variedades tintas. Ellos seleccionan las mejores variedades, las que creen que van a dar vinos más longevos y que van a aguantar mejor por sus características. Separan a la hora de vinificar las variedades blancas de las variedades tintas. Emplean la barrica, que más tarde se llamará bordelesa por el volumen ese de 225 litros, que va a ser la que se generalice en las bodegas de la zona para criar, para conservar los vinos. Y realmente, por último, estos vinos de las mejores añadas que se exportaban a Inglaterra o se exportaban a otros sitios, en destino, generalmente estos vinos eran embotellados. Eran embotellados o se mandaban embotellados de la bodega, pero lo más frecuente es que el comerciante comprara un tonel de estos vinos y lo embotellara. Así que ya tenemos un vino fermentado, criado en barrica y posteriormente embotellado en vidrio y tapado con un corcho, y estos son vinos totalmente distintos. Vinos que además van a ganar, van a mejorar a medida que pasa el tiempo en la botella. Estos nuevos vinos tintos de crianza, ellos en Burdeos le llaman clarets, y así se llaman durante mucho tiempo. Hoy es tintos de crianza, pues realmente criados en barrica y embotellados van a costar, van a valer 10 veces más que los vinos generalmente tintos que se vendían a granel. Así que de alguna forma es un vino de élite, es un vino que solo lo van a consumir las clases pudientes.
Es un vino que de alguna forma va a prestigiar a las zonas que los produce, va a prestigiar a las bodegas que los elaboran. Son vinos indudablemente minoritarios y son los vinos que van a aparecer pues, en los menús, por ejemplo, de las casas reales europeas. Es decir, que tenemos un vino que sale ya desde esa época como un vino de gama alta, un vino de prestigio, un vino minoritario, no accesible a todo el mundo. En España, el primer intento de elaborar estos vinos pues fue en La Rioja, no en vano, es nuestra zona productora de vinos tintos de crianza más internacional y más conocida. Y claro, para aprender a elaborar estos vinos hay que irse a Burdeos. Así que allá por 1780 se va a Burdeos a aprender a elaborar vinos tintos de crianza un señor que era el deán de la Catedral de Burgos, que se llama Manuel Quintano. Y Manuel Quintano lo que hace es ver cómo se elaboran los vinos en Burdeos. Él vuelve a La Rioja y introduce las barricas y introduce la elaboración de vinos tintos en La Rioja tal como se hace en Burdeos. Pero todo esto que sucede pues en esa época de finales del siglo XVIII realmente se frustra porque hay unas ordenanzas, en aquel momento pues, de los fueros de la comunidad foral del País Vasco y de Navarra, que ordenan que todos los vinos se vendan al mismo precio. Sean estos vinos que hace Manuel Quintano, que empiezan a llamarse vinos finos de Rioja, como los vinos a granel que se elaboran en la zona. Como os podéis imaginar, un vino que hay que emplear barricas, que hay que emplear una tecnología nueva, que no es fácil elaborarlos, etcétera, si al final yo los voy a tener que vender al mismo precio que el granel que venimos haciendo de toda la vida, pues el experimento ahí se acabó. Y casi hay que esperar 100 años, hasta mediados ya del siglo XIX, cuando bodegas como Riscal o Murrieta retoman otra vez esta iniciativa que 100 años antes había puesto en marcha en La Rioja el famoso Manuel Quintano, y que había quedado olvidado. Bueno, la consagración de estos vinos tintos de crianza viene ya en el siglo XIX. Viene en el siglo XIX y sobre todo con un hecho que es, diríamos, cenital para estos vinos, que es cuando la Cámara de Comercio de Burdeos hace la primera clasificación mundial de vinos por la calidad. Es decir, ellos seleccionan los 58 mejores vinos de Burdeos, atendiendo pues, al equilibrio de esos vinos, a la complejidad de esos vinos, a la facilidad para evolucionar bien durante más tiempo en botella estos vinos. Así que hacen esa primera clasificación con 5 niveles de calidad, que son los famosos 5 Cru Classé, ¿no? Primer Grand Cru Classé, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, pues en la cúspide, en el primer Grand Cru Classé, que la Cámara de Comercio va a sacar de esos vinos, pues realmente están 4 vinos tintos de crianza, que ya los conocéis, aunque a lo mejor no hemos tenido la suerte de haberlos bebido, que es Chateau Haut-Brion, Chateau Margaux, Chateau Latour y Chateau Lafite. 4 tintos de crianza y solo un blanco especial, un blanco de uvas botritizadas, un blanco de licor, que es un Sauters, que es el Chateau d'Yquem. Bueno, ¿esto qué hace? Esto hace que a partir de este momento los tintos con crianza van a ser el modelo que van a tratar de imitar todas las bodegas de vanguardia de Europa. Así que poco a poco, pues todas las bodegas lo que van a hacer es inversión en barricas, van a contratar, ya se va conociendo más, por supuesto, de la enología, de la elaboración de vino, van a modernizar sus bodegas, prácticamente el embotellado se extiende ya por toda Europa en las bodegas más importantes y incluso debido a estos vinos y a la importancia que tienen, surge un poco la necesidad de controlar la producción y controlar el origen de estos vinos para evitar el fraude. Son los vinos más caros. Entonces, claro, de alguna forma esto va a dar lugar a lo que más tarde se asentaría, y hoy tenemos en nuestros reglamentos comunitarios europeos, que es la definición de la indicación geográfica de calidad, venga ya sea una denominación de origen o sea una indicación geográfica.
Eso está en el origen de eso está en estos vinos para evitar que las producciones no aumentaran de forma tremenda, es decir, para que hubiera un control sobre ellos y sobre todo para evitar los fraudes y las falsificaciones y que te engañaran a ti diciendo que era un Margaux cuando era un vino de la bodega de al lado. Bueno, hoy día los tintos de crianza siguen teniendo una demanda tremenda de todos los consumidores. En todas las zonas del mundo se elaboran vinos tintos con crianza, tanto zonas clásicas como zonas modernas, y son los vinos que prestigian más a las bodegas. Son los vinos de los cuales vais a ver reseñas en la prensa especializada. Son los vinos de más precio, son los vinos muchas veces que llamamos o llaman en el argot comercial vinos premium, vinos icono. Aquí tenemos Vega Sicilia entre esos vinos, pero tenemos los grandes de Rioja o tenemos ya los modernos como el Pingus o la Ermita. Es decir, ahí están los vinos más grandes. Bueno, fijaros si esto es así, que cuando por primera vez el crítico de vinos más influyente del mundo, que es Robert Parker, o lo ha sido hasta ahora, el americano Robert Parker, cuando en el 2007, por primera vez, después de 30 años de hacer listas de vinos y puntuar vinos, por primera vez le da 100 puntos a 5 vinos españoles de la cosecha del 2004, pues le da a 5 tintos de crianza, 2 de Rioja, 1 de la Ribera del Duero, 1 de Toro y 1 del Priorato. Es decir, son los vinos que están en la cúspide. Y ya termino. En general, estos vinos, por supuesto, estos vinos de crianza, y como definición general, vale, esta es la historia. ¿Qué sería un vino de crianza? Un vino de crianza es todo aquel que permanece una serie de meses en una barrica de diferentes tipos de roble, pero casi siempre de roble, antes de ser embotellado. Es decir, es un vino que va a tener en su elaboración 2 fases. Una fase la va a realizar metido en una barrica, ahí va a ser lo que llamamos la crianza oxidativa, donde va a haber una penetración de oxígeno a través de la barrica, a través de los trasiegos, etc. Va a haber una cesión de componentes de la barrica que pasan al vino, es decir, el vino va a acomplejarse, va a conseguir una serie de características organolépticas distintas por la evolución que sufre, por las oxidaciones, por la cesión de sustancias que le cede la madera, etc. Va a cambiar totalmente, se va a criar, va a hacerse mayor, va a cambiar sus características. Después de esta primera fase de crianza va a venir una segunda fase, que es que ese vino va a ser embotellado y ahí sin apenas oxígeno el vino lo que va es armonizar bien todo aquello que ha conseguido en esa primera etapa de crianza en barrica. Bueno, pues esto es la crianza. Es una técnica costosa, es una técnica cara. Yo ahora no elaboro, pero cuando elaboraba, pues realmente los vinos de crianza es lo que más te cuesta sacar en una bodega. Tienes que conservar mucho las uvas, tienes que conservar mucho los vinos, tienes que ensayar con muchas barricas, tienes que ensayar con los diferentes tiempos que van a estar los vinos en las barricas, los diferentes cupajes, etc. Es decir, que es algo costoso. En España, y con esto ya sí que termino, y ya si queréis ir empezando sirviendo ya el primer vino, en España además lo que vamos es a tener unos reglamentos que marcan unas categorías para los vinos de crianza. Y estas categorías no existen en otros países, tenerlo claro. ¿Qué categorías son? Pues crianza. La categoría de crianza, que es la que hoy vamos a catar y que aparece así designado en la etiqueta de la botella, es cuando el vino permanece en la bodega criándose 2 años, tanto en la fase de madera como en la fase de botella, antes de salir del mercado. Otra categoría de crianza es la reserva. Un vino de reserva es un vino de crianza que ha estado por lo menos 3 años en la bodega antes de comercializarse, tanto en las 2 fases como siempre de crianza, tanto en barrica como en botella. Y por último tenemos los vinos de gran reserva, que son los vinos que han estado como mínimo 5 años en la bodega criándose antes de ser embotellados. Vuelvo a lo mismo, tanto en la fase de barrica como en la fase de
como en la fase de botella. Bueno, estos vinos, crianza, reserva, gran reserva, están evolucionando en la botella. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar ya como consumidores, ya pasamos del aspecto histórico, del aspecto de elaboración, es cuándo es conveniente consumir estos vinos. Es decir, en qué momento yo descorcho un crianza, descorcho un reserva, un gran reserva. Bueno, pues en general la regla es que siempre deben permanecer más tiempo en botella del que han permanecido en barrica para que se armonicen bien, para que se integre bien. Así que en líneas generales podemos hablar de que un crianza debe consumirse pues más o menos a partir de los 4, entre los 3 y los 4 años después de su cosecha, es decir, hasta 2 años después que la bodega lo haya sacado al mercado. Un vino de reserva ya alargaríamos el tiempo en que está el vino favorablemente evolucionando en la botella, es decir, en que va ganando en la botella. Y podríamos hablar de los 6 años, 7 años, después de que haya salido de la bodega. Y un gran reserva, pues ya podemos hablar de un periodo más largo. Un gran reserva ya es un vino que se hace solamente cuando las cosechas son excepcionales, de magnífica calidad. Se ha cuidado mucho todo lo que es la parte de la crianza en la barrica, así que en botella está preparado para aguantar durante más tiempo evolucionando de forma favorable. Claro, es una pena que estos vinos nosotros los abramos, los descorchemos, los probemos, los catemos o los bebamos antes de que lleguen a ese momento óptimo de evolución en la botella. Lo único que esto no se sabe. Estas cifras que yo os doy de años es aproximado. Un gran reserva, pues a partir de los 10 años. Ahora, puede ser que no sea a los 10 años, que sea a los 12 o a los 14 cuando esté magnífico. ¿Cómo sabemos esto? Imposible de saber. Hay que descorchar, hay que abrir la botella, hay que catarlo y ahí veremos si ya está en el momento adecuado o no. Así que esto es algo que es imprescindible hacer y es lo que vamos a hacer nosotros ahora para catar estos vinos de crianza, entre otras cosas, comentar si están ya en su mejor momento estos vinos. Bueno, tenemos una serie de vinos que ahí tenéis la lista, el orden en que los vamos a catar es el de esa lista. Lo hemos ordenado, son de diferentes zonas, son de diferentes variedades, tienen estilos de crianza distintos por las maderas, por las variedades que han utilizado, por el estilo incluso de la elaboración de las zonas, pero todos tienen que cumplir, si pone ahí crianza, tienen que haber estado como mínimo 6 meses de crianza en una barrica de roble de menos de 330 litros de capacidad, que es lo que dice el reglamento. Vamos a empezar con el primero, que es el Valdepeñas. Bueno, la cata ya sabéis, en estos vinos sí que es imprescindible para ver el color, inclinar la copa, ver el menisco, donde hay menos altura de líquido es donde vamos a ver mejor los matices de color y realmente la parte esta del aspecto nos importa menos. Nos importa menos porque es difícil ver algo a través de estos vinos. Por lo tanto, si están un poquito velados, un poquito turbios, hay partículas y tal, es difícil verlo. Por otro lado, en estos vinos, muchas veces, no en estos de crianza, pero si ya estamos con vinos superiores como los reservas o los grandes reservas, muchas veces aparecen pozos. Después de estar mucho tiempo el vino en la botella, hay una serie de componentes del vino que evolucionan, se hacen insolubles, precipitan y eso puede aparecer en el fondo de la botella y puede pasar a la copa. Eso es algo totalmente natural y no vamos a descalificar el vino porque haya sufrido ese proceso natural de precipitaciones de sustancias en la botella. Lo que sí hay que cuidar es que esos precipitados no pasen a la copa que vamos a beber. Por eso hacen en general en los restaurantes, los sumilleres hacen esa función de decantar el vino pues para retirar esos pozos que puedan tener esos vinos. En estos vinos de crianza generalmente no hay pozos, pero la parte, ya os digo, del aspecto del vino, generalmente no se valora, está siempre bien. El color hay que inclinar. Aquí ya no tenemos los tonos esos morados, los tonos a lo mejor más vivos de un vino joven, sino que tenemos unos tonos un poco más evolucionados, más tonos burdeos, más tonos cereza, más tonos picota. El color de los bordes, en este caso, es igual que el corazón que nos presenta el vino en la copa. Es decir, el vino todavía no ha empezado a evolucionar en su fase de color.
Acordaros siempre que la crianza lo que da es longevidad a los vinos. La crianza surge porque se entiende que van a durar más tiempo los vinos. Cuanto más tiempo pasen en la botella y más evolucionen los vinos, es cuando habrá esas diferencias de color entre los bordes y el corazón que presenta el vino en la copa. Valdepeñas, ya sabéis, estamos en el sur de la meseta central, es una denominación de origen de las antiguas, muy conocida en Madrid, porque Valdepeñas siempre produjo una cantidad de vinos cuyo mercado más importante era Madrid. Y realmente ahí es una denominación con cerca de 30.000 hectáreas, hay bastantes variedades, la Tempranillo, la Garnacha, etc. Variedades, unas que llevan mucho tiempo asentadas en la zona, otras que se han plantado más recientemente, y es una zona posiblemente, si cualquiera que conozca de vinos, lo primero que le viene a la mente cuando hablamos de Valdepeñas son los grandes volúmenes, las grandes bodegas, las grandes firmas de Valdepeñas que elaboran millones de botellas. Y así sigue siendo, lo que pasa que dentro de esas 40 y tantas bodegas que hay en Valdepeñas, pues las hay de dimensiones más reducidas, que cuidan más la uva, que hacen producciones más pequeñas, en fin, que hacen vinos, diríamos, pues más selectos. Este es un vino que no sabemos de qué bodega es, no sabemos si es de una de esas grandes bodegas o si es de una pequeña bodega de finca, porque es un vino institucional del Consejo Regulador, que seguramente lo ha escogido porque entiende que es representativo de estos vinos de crianza de Valdepeñas. Vamos a ver en la nariz, ya sabéis, primero a copa quieta, vemos la intensidad, vemos la limpieza, si está franco, luego a continuación le damos una vuelta, estamos ya con tintos y manchan, así que ser prudentes al rotar el vino en la copa. Si lo hacéis sin levantar la copa de la mesa, no hay problema ninguno en rotarlo todo lo rápido que se quiera, No hemos llenado la copa, ya lo sabéis, en cata precisamente para eso, porque hay que rotar el vino de forma violenta. Si llenamos más la copa nos ponemos perdidos. Te pones tú al compañero que tienes o la compañera que tienes al lado. Entonces, si no se levanta de la mesa, ahí podéis rotar sin problema ninguno. Y antes de que el vino pare, antes de que el vino se detenga otra vez, metemos las narices, hacemos esas 2 o 3 inhalaciones lentas, profundas, y a ver qué sacamos. Bueno, el vino está limpio, lo que nos sale no es una fruta joven, no nos sale frescura, sino que nos sale ya una fruta más evolucionada. Siempre hablamos en los vinos tintos en general de fruta madura. Luego el catador, ya sabéis que esto es muy difícil, cada uno tiene memorizado una serie de aromas, cada uno reconoce una serie de aromas, unos reconocemos unos, otros otros. El vino, daros cuenta que es un producto que es enormemente difícil su cata, porque tiene más de 400 sustancias volátiles que contribuyen a su aroma. Por lo tanto, hablar de que si es cereza, que si es casís, que si es grosella, que si es mora, lo que yo estoy percibiendo aquí no tiene demasiado sentido. Yo puede ser que esté ahora percibiendo un olor que me recuerda al de la cereza, pero a lo mejor este señor que está enfrente dice, hombre, yo más que cereza es mora. Vamos a discutir, para nada, para nada. A él le recuerda más la mora, a mí me recuerda más la cereza, yo he comido más cerezas o tengo mejor memorizado el aroma de la cereza y me parece reconocerlo de forma más clara. Luego al final también toda la parte olfativa, acordaros que es cuestión de sensibilidad y no todos tenemos la misma sensibilidad. Hay personas que necesitan una cantidad importante de esencia de rosas para decir, aquí huele a rosas. Hay otras personas que con una pequeña proporción de ese aceite esencial de rosas que se hubiera descubierto por aquí dirían, huele a rosas, yo no lo percibo, ella sí. Es decir, cada uno tiene su sensibilidad. Así que empezar a hablar que si es mora, que si es zarzamora, que si es grosella, pues mirar, al final lo hemos resumido con frutos rojos, frutos negros, y así quedamos bien, y en esa cesta de frutas pues va alguno de los aromas que aparecen aquí. Fruta madura, olor de las maderas, olor de la crianza, cómo no, el vino ha estado en madera, no lleva demasiado tiempo todavía en botella y entonces pues todavía salen las características de esa crianza. Lo que sí es fundamental en estos vinos
de crianza, ya sean crianza, reserva o gran reserva, es que la madera no sea la nota predominante ni en nariz ni en boca. El enólogo, la madera en los vinos la tiene que usar igual que la sal en la cocina el cocinero. Un poco de sal se viene arriba al alimento, te da sabrosura, pero si te pasas de sal está salado, esto ya no me apetece, esto yo no soy capaz de comerlo. Bueno, pues pasa algo así con la madera. Si se ha pasado de crianza en madera o se ha metido un vino que no aguanta tanto tiempo en madera o una madera nueva, etcétera, la madera se apodera del vino y a mí lo que me huele es a madera. Excuso ya de haber cogido tempranillo, garnacha, syrah, monastrell o lo que sea. Es solo madera lo que sale de ahí y ese es un factor realmente que no ayuda a la calidad del vino, el que salga la nota de madera de forma intensa y clara. Aquí sale esa frutosidad, salen las especias también. Y volveríamos a lo mismo, ¿qué especias? Porque hay muchas especias. Vamos a entrar si es clavo o pimienta negra o pimienta de otro color. Pues no, especiado. Es también una nota característica de los de crianza. Me gusta mucho que hayamos empezado por este vino porque es un poco representativo de lo que es un crianza y sobre todo un crianza de zona cálida, de zona, aunque es un clima continental mediterráneo como Valdepeñas, pero una crianza muy del vino español, las notas que salen en este primer vino. Bueno, llega el momento de la verdad, que es ponerse el vino en la boca y ahí es cuando el catador va a emitir un juicio definitivo sobre la calidad sensorial del vino. Esto no es un frasco de perfume para oler, esto es algo para beber. Así que en la boca es cuando el catador tiene que fijarse, concentrarse y de alguna forma, pues bueno, pues poner atención a todo lo que, a toda la experiencia esa que sucede cuando se pone el vino en la boca. Ya sabéis que el primer trago es para envinarnos la boca. Nosotros llamamos en catas o en concursos la puesta en boca. Es un vino que no se califica. Es tan distinta la composición del vino de la composición de nuestra saliva que está mojando toda la cavidad bucal, el choque es tan intenso que no podemos juzgar bien el primer vino. Tenemos que tener mojada la boca en vino y entonces con el segundo vino, ahí sí empezamos a ver qué características o qué percibimos. Así que nos enjuagamos primero la boca un poco con este vino tinto, escupimos y a continuación ya con el segundo sorbo hacemos la cata o vemos qué aparece. Bueno, es un vino que está ya bastante redondo, es sabroso, tiene bastante cuerpo. En general los vinos tintos tienen más cuerpo que los vinos blancos o rosados. Y si estos tintos además son de crianza, es decir, que la madera la ha soltado o ha adquirido el vino determinadas sustancias de la madera, todavía tienen más estructura y esto se nota en la boca. ¿Qué notamos aquí? Pues que realmente el equilibrio no está mal, porque el tanino, que es una sustancia natural que se extrae en las vinificaciones de tinto, de los ollejos o de las granillas, y muchas veces dan esa sensación de rasposidad, de rijosidad, de aspereza en la boca, en este caso no aparecen. Y podían aparecer porque el vino se ha elaborado con granillas y se ha elaborado con pieles y porque el vino ha estado en la barrica y la madera también cede tanino. En este caso no nos molestan los taninos. Tal vez para mí el vino esté un pelín alto en acidez. Es decir, han buscado frescura, estamos en vinos de zonas cálidas y tal vez para darle un carácter más fresco en boca y para ayudarle, acordaros de lo que comentamos al principio, los dos factores que hacen que dure el vino es grado alcohólico y acidez. Más cosas también, pero esas dos son básicas. Por lo tanto, le han subido un poquito la acidez para prolongar, que se evolucione bien en la botella durante más tiempo y esa acidez pues ahora mismo molesta un poquito. Pero siempre yo digo lo mismo cuando esto sucede y sobre todo en catas públicas, y es que este vino no está hecho para catar. El catar es necesario para ver cómo está el vino y lo tiene que hacer el bodeguero, lo tiene que hacer el sommelier y lo tenemos que hacer los profesionales de la cata, pero el vino está hecho para beber y beber acompañando una comida. Y ahí esta acidez, pues a lo mejor, si ahora pusiéramos aquí unas morcillitas fritas o unos choricitos y tal, pues esa acidez ni se nota. Es más, esa acidez nos va a ayudar
hacernos más apetitoso todavía ese pincho, ese aperitivo. Cuando queráis ya el segundo vino. Yo ya... Bueno, el segundo vino que están sirviendo es el Barcolobo. Este es un vino que la contraetiqueta atrás nos dice vino de la tierra de Castilla y León. Un pequeño comentario. Ya sabéis que nosotros, bueno, el mundo del vino es un mundo totalmente intervenido desde el punto de vista legislativo. Tenemos una OCM que se traduce en unos reglamentos comunitarios, aparte hay unas leyes españolas también del vino, y tenemos una organización de categorías de vino, pues un poco dependiendo pues también de las indicaciones geográficas. Tenemos dos indicaciones geográficas, una es la denominación de origen protegida y otra es la IGP, la indicación geográfica protegida. Este vino sería de una de esas indicaciones geográficas protegidas que tiene el nombre de toda una comunidad, que es Castilla y León. Es decir, que las indicaciones geográficas en general son de un ámbito físico más amplio, geográfico, que las denominaciones de origen. Todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León puede elaborar vinos con la indicación geográfica de Castilla y León, siempre que lo haga atendiéndose pues, a la normativa que tienen estos vinos, las variedades, las características de los vinos, etc. En este momento en Castilla y León hay 70.000 hectáreas inscritas dentro de la indicación geográfica vinos de la tierra de Castilla y León. Hay 152 bodegas que elaboran estos vinos y para nada son vinos menores. Claro, todos hablamos de la Ribera del Duero, hablamos de los tintos de Toro, de los tintos de Cigales, de los tintos del Bierzo, pero hay unos magníficos tintos de la tierra de Castilla y León. Acordaros que ahí tenemos bodegas tan señeras y con vinos tan caros como Abadía Retuerta o Mauro, bueno, hay muchísimos vinos de magnífica calidad dentro de esta indicación geográfica de vinos de la tierra de Castilla y León, o los Higuera, que son popularísimos en el mercado de Madrid, que salen como vinos de la tierra. La bodega que elabora este Barcolobo es una bodega familiar, se llama La Rinconada, está en la zona de las riberas del Castronuño, en Valladolid, y es un vino que, según nos dice la etiqueta, está elaborado con un 70% de tempranillo, un 20% de cabernet, un 20% de syrah y un 10% de cabernet. Tempranillo, syrah y cabernet, 3 variedades tintas que se han mezclado a la hora de hacer la crianza del vino, pues para que aparezcan unas características que sean las que busque el enólogo. Es muy frecuente en los vinos tintos con crianza que se mezclen variedades de uvas distintas para elaborar el vino. Conforme en los blancos es más frecuente encontrar monovarietales, vinos de una sola variedad en la botella. En el caso de los tintos, lo normal es que aparezcan varias variedades. Unas dan aromas, otras dan acidez, otras dan grado, otras dan estructura, en fin, cada una aporta lo suyo. En este caso es ensamblaje de esas 3 variedades. Bueno, es el segundo vino. Estamos en la cosecha del 2009. Y lo que vemos es que el borde es un poquito más morado que en el anterior. Yo puedo compararlo, pues tengo las copas, pero bueno, no os engaño, o sea, y esto es fácil. O sea, puede ser que yo perciba unas cosas y otros no, pero en el caso este de los colores y los matices, pues es relativamente fácil que todos coincidamos. Entonces, lo que vemos es que tiene un color morado, más intenso, lo que indica una cierta juventud todavía del vino, el otro parecía más evolucionado, tal vez sea más cubierto, tenga más cantidad de color, es decir, tenga más capa el vino que el anterior. De hecho, si ponéis el dedo en la parte contraria de la copa, como estoy haciendo yo ahora, no vemos nada a través del vino. Cuando esto sucede, decimos que el vino no descubre, es decir, el vino tiene tal concentración de color que no vemos a través de él nada. Es un vino de mucha capa, un vino muy cubierto. Bueno, vemos mucha concentración. Esto es normal porque ha empleado en la elaboración 2 uvas que siempre dan mucho color a los vinos, como es la Syrah y la Cabernet Sauvignon, la Tempranillo algo menos. Pero estas 2 son variedades que dan una intensidad tremenda a los vinos que se elaboran de ellas.
Nariz. Muy limpio, y ya vemos que aparece más complejidad en nariz que en el anterior. Y más intensidad tal vez. Vamos a darle una vueltita al vino en la copa para ver si empiezan a salir ahí más sustancias volátiles, más cosas. Bueno, fruta, por supuesto. Fruta negra, madura, pero yo diría que no está tan abrumado por la madera como el anterior vino. Aquí, de hecho, resaltan unas notas de frescura, unas notas frescas que de alguna forma hacen que el vino resulte ya más fresco en nariz. Estas notas, en general, en cata nosotros les llamamos balsámicas. ¿Qué olor es el balsámico? Pues el olor del eucalipto, el olor de la menta, el olor de sustancias que cuando penetran por la nariz parece que se nos abren las narices, nos refresca. Bueno, estas notas balsámicas están saliendo en este vino, además de esas notas de fruta madura. Hombre, las notas especiadas. Y aquí poner lo que queráis, desde pimienta negra a un poco de cacao o tal vez un poquito de canela, están apareciendo ahí. Cada uno lo que recuerde. Todo esto, tanto las notas balsámicas como las notas especiadas que le están dando complejidad a este Barco Lobo, son resultado de esa crianza que se ha hecho en barrica. Y yo aquí entiendo, y además lo dice la contraetiqueta, que la barrica ha sido determinante y ellos lo resaltan porque dicen que ha sido la crianza en barrica de roble francés, que generalmente respeta más las variedades de estos aromas también más frescos, aromas de crianza más sutiles que los del anterior vino, más complejidad. Pero ya decíamos que lo importante es la boca, así que vamos a llevarlo a la boca. Fijaros, otra vez frescura, pero es una frescura un poquito distinta a la anterior. Aquí no es una frescura a base de una acidez que se ha resaltado o que resalta demasiado en boca, sino que es frescura por la estructura en sí del vino, por los aromas que desprende el vino en la boca, y el vino realmente es enormemente sabroso y está ya también pulido, pero es un vino más carnoso que el anterior. Parece que metemos más fruta en la boca. Tiene más carga frutal este vino que el anterior en boca, y consecuencia de eso es que el vino también es mucho más largo en el posgusto. Ahí están las notas frescas, están otra vez los aromas, permaneciendo ahí, haciéndonos recordar el vino. No, yo diría que, vamos, en general, tampoco hacer dogmas en esto es difícil, o no se deben hacer, pero en general cuando un vino es más largo, es decir, permanece más tiempo después que ha salido de la boca, bien porque en cata lo escupamos o bien porque lo bebamos, cuando permanecen más tiempo las sensaciones en boca, decimos que el vino es más largo, que el posgusto es más extenso. En general estos vinos son de más calidad que los vinos cortos, esos vinos que una vez que han salido de la boca rápidamente desaparecen cualquier recuerdo, cualquier sensación del vino. O sea, un vino más largo en general es de más calidad que un vino más corto. Vamos con el siguiente vino. O sea que ya veis, como vinos de la tierra, tenerlo en cuenta, o sea, a veces no nubilaros por ver una denominación de origen y creer que ya tiene un plus de calidad. Vinos de la tierra muchas veces tienen estas calidades tan buenas como el que hemos visto en el Barco Lobo. Bueno, ahora seguimos con otro vino también de la cosecha del 2009 y no nos vamos de las tierras de Castilla y León, porque vamos ahora a catar un vino de la denominación de origen Toro, que precisamente está en esa comunidad. Es el Gran Colegiata, en este caso la variedad es Tempranillo. Una aclaración también, pues muchos de vosotros conocéis, sin lugar a dudas, muchas cosas del vino, de las uvas, de las bodegas, etcétera. Y ya sabéis que hay una variedad que es la que aparece siempre que vemos o consultamos algo de la denominación de origen Toro y nos dicen los vinos de Toro son de una variedad que es la tinta de Toro.
Aquí nos pone tempranillo. ¿Estamos hablando de la misma variedad? Pues sí, parece ser que ya se van poniendo de acuerdo los entendidos en el tema y, bueno, la tinta de toro es una variedad que posiblemente sea más tempranillo que la tempranillo. Es decir, una tempranillo que se quedó ahí en toro, que luego cuando se replantan viñedos, pues esa variedad sigue ahí y tiene unas características un poco distintas y por eso se significó con un nombre distinto como tinta de toro. Pero es la misma variedad que la tempranillo de la Ribera del Duero o que la tinto fino de Madrid o que la ul de Llebre, que se llama en Cataluña, o que la tinta roriz del Duero, del Douro portugués. Es decir, muchas veces las variedades tienen sinonimias, tienen diferentes nombres. En este caso, tinta de toro, tempranillo, pues nos da lo mismo. Toro tiene unas 6.000 hectáreas de viñedo. Estamos, ya sabéis, en el curso medio del Duero, entre Valladolid y Zamora. Es un clima continental duro, los suelos de Toro son muy arenosos y eso hizo que ahí, aunque esto sería ya para una conversación o una clase, hablar de la filosera y de cómo estos suelos arenosos impiden que la filosera penetre y por eso esas viñas de Toro se conservaron ahí, esas cepas viejas, durante más tiempo y con unas características distintas. Y yo sí quiero resaltar un poco la bodega de Fariña. La bodega y el nombre, porque el fundador de esta bodega, que es Manolo Fariña, un buen amigo, hace 30 años fue el que luchó porque existiera esta denominación de Toro, fue un poco el renovador de los vinos de esta zona. Yo os puedo asegurar, en la época que yo estudiaba en Salamanca, bueno, lo mejor que podíamos hacer cuando había ese frío tremendo que se metía era pues bebernos unos chatos de vinos de Toro y ponernos una manta encima. Es decir, eran vinos que calentaban, vinos que te ayudaban a pasar los inviernos estos crudos y duros de Castilla, ¿no? Bueno, hoy ya son unos vinos totalmente distintos, en parte debido a la labor que ha hecho Manolo Fariña. Unos vinos más internacionales, más refinados, menos robustos, más ajustados al gusto actual. El color es muy parecido al del primer vino, al del Valdepeñas. Esos tonos un poco granates, todavía poco evolucionado. Buena capa, buena intensidad. Y en nariz, bueno, tenemos que ir comparando. Aquí la fruta es más madura, pero vuelven a salir los balsámicos y vuelven a salir unas notas que sí recuerdan a la crianza en madera, pero que es como una madera de calidad, una madera que le da notas buenas al vino. Es decir, es un vino que de alguna forma tiene una nariz pues bastante elegante, bastante conseguida para ser un crianza, ¿eh? Otra vez salen esos balsámicos, esos frescos, y siempre, y una nota que da la variedad en Toro, la tempranillo en Toro, es ese carácter seco al final, ¿eh? Yo siempre que huelo estos vinos, pruebo estos vinos, de alguna forma estás como viendo el campo de Castilla, viendo las encinas, una cierta rusticidad que aparece ahí en el final de la nariz de este vino tinto de Manolo Fariña, el gran colegiata. Cuerpo, pero fresco, sabroso, contundente en boca, pero frescura. Frescura, lo que hace que el vino sí sea vigoroso, pero no sea un vino vasto, no sea un vino excesivamente robusto, porque tiene una serie de características ahí de sabor que equilibran. Por supuesto, el grado y la variedad y la zona pues dan este tipo de vinos y eso no se puede obviar porque es un poco las señas de identidad, este vigor de los vinos tinto de Toro. Pero este vino está muy bien elaborado y en boca resulta muy grato. Una cosilla, este vino es todavía de la cosecha del 2008. La cosecha del 2008 en Toro se decretó excelente por el Consejo Regulador. Es decir, que estamos un año de unas uvas muy buenas. Cuando hay uvas muy buenas, en general, si el enólogo es bueno, y en esta bodega el hijo de Manolo, que es el que elabora vinos ahora, es un gran enólogo, pues generalmente saca vinos de más calidad.
Y más calidad muchas veces y mejor cosecha o cosecha excelente se relaciona con más longevidad en botella, con más tiempo evolucionando de forma favorable en botella. Así que este vino está todavía, ya lo veis, como un poco nervioso, como muy vivo en boca y seguramente puede aguantar 3, 4 años más en botella sin que pase nada. Y a lo mejor dentro de 3 años pues está igual de bueno, está igual de sabroso, a lo mejor no nos parece que sea tan fresco como ahora mismo, pero el vino tiene posibilidades de aguantar y de evolucionar de forma favorable en la botella. Vamos con el siguiente vino. El cuarto vino es Luis Cañas, ahí lo tenéis en la lista. Las variedades es tempranillo, básicamente tempranillo, con un pequeño porcentaje de garnacha. Grado alcohólico 14, cosecha del 2008 y denominación de origen calificada Rioja. Así que nos vamos de Castilla, nos vamos de las mesetas y nos vamos a La Rioja. La Rioja, estamos hablando del gran gigante de los vinos españoles. En La Rioja se elabora todo, menos generoso se elabora todo tipo de vinos, blancos, rosados, tintos, espumosos. Los tintos con crianza posiblemente sean unos de los vinos que sean la seña de identidad de La Rioja. Ya también lo hemos comentado, que históricamente es la zona donde empiezan a hacerse estas elaboraciones de crianza. Ahora mismo Rioja tiene del orden de unas 60.000 hectáreas, más de 1.000 bodegas, una venta tremenda y más de 100 millones de botellas de los vinos que vende son de este tipo, tintos de crianza. Rioja es una denominación amplia desde el punto de vista geográfico y con algunas variedades de suelos, de climas, incluso de variedades a lo largo de sus casi 110, 115 kilómetros de extensión que tiene la denominación. Así que lo que han hecho es dividir la denominación de origen en subzonas. Una subzona es la Rioja Alta, que es de Logroño hacia arriba, hacia el norte. La margen izquierda del río Ebro, en esa Rioja Alta, se llama Rioja Alavesa y es otra subzona. Estas dos subzonas, Rioja Alta, Rioja Alavesa, son las que tienen más tempranillo. Son las zonas más frescas, donde tiene el clima más influencia atlántica, más húmedas. Los suelos son tal vez mejores para elaborar los vinos tintos con crianza, porque ahí las terrazas de los afluentes del Ebro pues realmente tienen una composición caliza importante. Y luego ya desde Logroño hacia abajo, bajamos por el Ebro, nos metemos ya en Navarra, nos metemos casi en Aragón. Esa subzona le llaman la Rioja Baja. La Rioja Baja, pues estamos ya con un clima más seco, menos húmedo, más caluroso. Ahí va más la garnacha y de hecho ahí hay plantada más garnacha. Bueno, este vino de Luis Cañas es de la Rioja Alavesa, de esa zona más fresca de La Rioja, donde hay menos garnacha y hay más tempranillo. Por lo tanto, la variedad mayoritaria en este vino es la tempranillo. Esta bodega de Luis Cañas es una bodega que prácticamente hasta los años 90 fue una bodega familiar que solo hacía vinos tintos de cosechero. Vinos tintos de cosechero, para que os situéis, estaríamos hablando de los vinos que catasteis en la jornada de ayer, es decir, tintos jóvenes, sin madera y tal. Y esto era lo que se dedicaba a esta bodega, que es familiar hasta los años 90, donde hace una reestructuración de la bodega, compra barricas, empieza a elaborar ya crianzas y realmente con bastante éxito en esta zona de la Rioja Alavesa. El color es menos cerrado que el de toro. Todavía tiene estos tonos burdeos, todavía no tiene esos tonos, diríamos, rubí o atejados, que serían ya de una crianza o de una evolución que nos indicaría que estaríamos con una crianza de años anteriores. Este es todavía del 2008. Y fijaros la nariz aquí. Como la crianza está ahí, pero lo que sale sobre todo en primer lugar, muy limpio, muy vibrante diría yo, son las notas de fruta fresca.
Y aquí sí podríamos hablar de zarzamora, de arándanos, de grosellas, de frutos rojos, no frutos negros, ¿eh? Hombre, hay un fondo ahí un poco especiado, un poco más dulce, no balsámico como en los anteriores vinos, que muchas veces nosotros lo identificamos con el olor del regaliz, de una sustancia, pues ya más dulce. No es de gran complejidad, pero sí tiene una nariz muy atractiva para un crianza todavía bastante joven. En boca el vino no tiene la contundencia de los dos anteriores, ¿eh? Es más ligero, no es tan denso. Yo diría que es también muy sabroso, muy equilibrado y muy fresco. Y aquí la frescura también contribuye a esas sensaciones, esos aromas de fruta fresca que tiene el vino. Es decir, la madera está ahí, pero apenas sale en boca. Lo que sale en boca es, sobre todo, fruta fresca, una acidez muy grata. No nos molesta la tanicidad, no nos resulta áspero, no nos resulta amargo este vino, está ya redondo, está pulido. Así que yo diría que es un vino sabroso, amplio, fresco en boca, con un posgusto no demasiado largo, pero muy grato. Es un poco el perfil de un Rioja de crianza moderno y de esta zona de la Rioja Alavesa, que generalmente siempre son los vinos así más frescos que los de las otras zonas. Vamos con el siguiente, que es... Nos vamos al sur, Finca Moncloa. Bueno, la bodega... Este es un vino que hace 10 años no existía. No existía porque la zona de donde proviene, que es Cádiz, la provincia de Cádiz, lo que tenían era en el viñedo sobre todo variedades blancas. Y variedades blancas dedicadas casi exclusivamente a elaborar vinos generosos. Hoy la zona, la provincia, las bodegas, como no se han dado cuenta de que los vinos generosos pues tienen un mercado determinado, y para el que no hay límites en el mercado es para los tintos con crianza, que son los vinos más comercializados, más vendidos, etc. Así que la zona lo que hizo fue empezar a quitar variedades blancas, es decir, uvas blancas, para sustituirla por uvas tintas, plantar variedades tintas. Como la denominación de origen que hay en la provincia era la de Jerez, y Jerez solo ampara vinos generosos, estos vinos ya no pueden salir bajo la denominación de origen Jerez, sino que salen bajo otra indicación geográfica distinta, que es vinos de la tierra de Cádiz. Las cepas están en la provincia de Cádiz, así que los vinos van a ser de esa indicación geográfica. La finca Moncloa pertenece a un gran grupo de vinos españoles, que es González Vías, conocidísimo por sus vinos generosos. Y realmente ellos lo que han entendido es que era una zona nueva para las variedades tintas, por lo tanto plantan unas variedades tintas modernas, unas variedades tintas que sean muy comerciales, como es en el caso de este vino la Syrah y la Cabernet Sauvignon, que son de las variedades más conocidas universalmente y cuyos vinos pues tienen un gran protagonismo en el mercado de los vinos tintos. Luego, a su vez, han recuperado una variedad local que es un poco, pues bueno, yo creo que un gesto de apoyo a la historia de las viñas de Cádiz, que es la tintilla de rota. La tintilla de rota prácticamente estaba desaparecida, solo se empleaba para hacer unos vinos dulces, no demasiado interesantes, prácticamente había desaparecido, y esta bodega lo que ha hecho es recuperar esa tintilla de rota, pero para hacer vinos secos. Así que en el cupaje de este vino de Finca Moncloa interviene la Syrah, interviene la Cabernet Sauvignon, interviene también una variedad local que es la tintilla de rota. Un color abierto, un color cereza, no tiene demasiada intensidad o no tiene tanta capa, para decirlo con términos más precisos, que los anteriores. Es un poquito más abierto de color. Y la nariz es muy intensa, muy limpia y muy intensa.
Una nariz que está dominada, en este caso sí, yo creo que por la crianza en madera. Bueno, una crianza en madera con unas maderas muy buenas, muy gratas, que dan este aroma particular en nariz. Fruta también sale, indudablemente, pero tal vez la madera sea la nota predominante, pero una madera de calidad que arropa esas notas afrutadas. Balsámicos, pocos. Yo aquí noto más un olor al final un poco seco, un poco como de hojarasca, que le está dando unas notas también particulares a este vino. Vamos a ver en boca. Bueno, un vino fresco, más ligero también que estos que hemos visto antes de Castilla, no tan complejo como el de Luis Cañas, que es más sabroso en boca. Este es más sencillo en boca. Está muy pulido, está muy redondo el vino en la boca. Tal vez para mí le sobra un poquito de grado alcohólico y hace que sea al final un puntito ardiente el vino en el posgusto. ¿Esto se puede solucionar? Pues sí. Se puede solucionar tomando el vino a una temperatura más fresca. Ahora mismo está a una temperatura que es la ambiente, con lo cual esas notas ardientes, no digamos alcohólicas, que sería un poco despectivo, esas notas ardientes pues son un poco evidentes de más o las percibimos de forma un poco intensa. Si el vino estuviera un poquito más frío, pues estaría más equilibrado en boca, no resaltarían esas notas ardientes. Una muy buena acidez que posiblemente se ha utilizado para contrarrestar esas notas ardientes. Un vino sencillo, un vino yo diría muy comercial, de una zona que no tenía tradición en la elaboración de tintos y mucho menos de tintos con crianza, pero que está en manos de una bodega con unos grandes enólogos, así que no pueden fallar tampoco al ofrecernos un tinto de crianza. Pasamos al siguiente. Y nos vamos ya a las costas de Levante. El vino es el Enrique Mendoza. Las variedades son Monastrell y Merlot, en ese orden, porque hay más Monastrell que Merlot. Cosecha del 2008, 14 grados y denominación de origen Alicante. Bueno, igual que ensalzaba antes la labor que hizo en su tiempo Manolo Fariña en Toro, hay que ensalzar lo que está haciendo Enrique Mendoza ahí en Alicante. Estamos en una zona compleja por el clima, por la aridez de los suelos. Ahí realmente había unas variedades que es la reina en la zona, que es la tinta Monastrell, que es una variedad muy antigua, pero una variedad que le pasaba un poco como a la tinta de Toro, que en cuanto se maduraba, enseguida cogía una cantidad de azúcar tremenda, con lo cual el grado que aparecía en el vino era tremendo, y la contundencia y la estructura de estos vinos pues no eran muy para los gustos actuales. Sí eran para un corte de consumidor pues de antes, donde le gustaba esos grados alcohólicos más intensos y esas estructuras más fuertes. Enrique Mendoza lo que hace es buscarse una finca que es en las Alfás del Pi, planta un viñedo que es un modelo de viñedo con variedades modernas para poder hacer un cupaje y contrarrestar ese exceso de maduración que muchas veces coge por las características de la zona la Monastrell y poder así reforzar un poco, contrarrestar la madurez de la Monastrell con la frescura pues, de otras variedades, como puede ser la Merlot o puede ser la Syrah o la Cabernet Sauvignon. Y realmente ahora mismo Enrique Mendoza es ya no solo para mí el mejor viticultor de la zona de Alicante, sino uno de los mejores viticultores de este país. Es encomiable lo que está haciendo allí en la zona de Alicante y ha ayudado a muchas bodegas para que conozcan mejor la Monastrell, para que se elaboren mejor con la Monastrell, etc. Bueno, aquí está combinada con la Merlot, pero el porcentaje mayoritario es de Monastrell. Ya vemos otra vez esta capa tremenda que tiene el Enrique Mendoza,
Vemos otra vez un vino que no descubre, con una gran intensidad de color. La Monastrell da esta capa intensa. Estos vinos de esta zona siempre fueron vinos muy apetecibles para otras zonas donde no conseguían vinos de tanto color. Así que hasta que no se consiguieron comercializar bien, pues estos vinos se llevan para graneles, pero para graneles y para zonas ilustres como las zonas de Burdeos. No digo que vayan para los grandes chateaux, pero sí iban para mezclarse con vinos de esas zonas donde no se conseguían esos colores tan intensos en los vinos tintos. Fruta madura, negra, no roja. Especiados, también aparecen ahí los especiados. Un toque ahí de pimienta negra, yo creo que es el que manda ahí al final, y no aparecen tonos balsámicos en este vino. La madera no sale, la madera ha formado parte de la elaboración, pero no está ahí. Está dándole otras características al vino, pero no es tan, diríamos, no es tan perceptible como en algún otro de los vinos que hemos catado. Vamos a ver en boca. Bueno, pues volvemos otra vez a algo que había desaparecido. Y es los vinos amplios, sabrosos, persistentes en boca ahí. Es un vino contundente. Aquí hay 14 grados, hay un poco más de grado que en el caso del vino anterior, pero aquí ese grado no nos molesta. Aquí ese grado está muy bien integrado con las diferentes características que aporta la Monastrell, que aporta la Merlot y con la sabia mano de Enrique para hacer la crianza. Con lo cual el vino no te resulta ardiente, no te resulta cálido en el posgusto. Yo diría que es un vino amplio, es un vino persistente, y no es porque sea amigo, yo creo que es un vino que está bien hasta en el precio, pues realmente tienen un precio muy competitivo estos vinos de Enrique Mendoza. Vamos con el siguiente. Bueno, a medida que la cata avanza, yo veo que estáis sacando más notas aromáticas, más sensaciones, lo estáis comunicando, es normal, es normal. Volvemos a Rioja ahora con este vino, y esta bodega de Marqués de Arienzo es una de las bodegas que surgen en los años 70. El año 70 en Rioja es mítico porque fue una cosecha que nunca se acababa. Fue una cosecha tan excelente y debió ser tan prodigiosa en uvas que no se acababa, la cosecha del 70 no se acababa. A raíz de esa cosecha del 70, que fue excelente y de un mayor poderío económico en general en la sociedad española, pues muchos grandes grupos se lanzan a invertir en Rioja, a establecer bodegas nuevas en Rioja, y una de esas bodegas es esta, que funda el grupo jerezano Domecq en La Rioja, en el año 72, que es Marqués de Arienzo, con vistas a atender esa demanda que iba a ser creciente de vinos de Rioja, de vinos de crianza de Rioja. Luego esta bodega pues ha pasado por diferentes manos. Domecq es una compañía que la absorbe una multinacional que es Aliez inglesa. Aliez a su vez se desprende de su división de vinos y lo compra otra multinacional que es el grupo francés Pernod Ricard. Y Pernod Ricard se desprende de su división de vinos que había comprado Aliez, y ahora mismo esta bodega es propiedad de otra gran firma, y en este caso sí histórica de Rioja, que es Marqués de Riscal. O sea, Marqués de Riscal es ahora la propietaria de bodegas del Marqués de Arienzo, de sus 300 hectáreas de viñedo, etcétera, y es la responsable posiblemente ya de estos vinos o de este vino que vamos a catar. Aquí estamos con... Aquí pone tempranillo, pero realmente tiene tempranillo y tiene algo de graciano y tiene algo de mazuelo, que son las tres grandes variedades clásicas de la Rioja Alavesa y de la Rioja Alta. Es decir, una mezcla de tres variedades con la que sacaban el tinto ese de crianza clásico de Rioja. Color.
Bueno, pues un color cereza, atractivo, poco evolucionado todavía. Es cosecha, en este caso, del 2007, pero apenas ha evolucionado el color. La nariz. Le cuesta un poco salir, pero es una nariz muy clásica de Rioja. Es una nariz ya un poquito más evolucionada, con fruta muy madura, con algo de especias, con alguna nota ya de cuero, alguna nota ya de evolución importante en la botella. Estas notas que aparecen en este Marqués de Arienzo de la cosecha del 2007 se van a acentuar si esta botella la guardamos y la abrimos dentro de un año. Van a salir más estas notas clásicas de reducción en botella que aparecen ya ahora. Ahora empiezan a asomar, pero todavía no son tremendamente potentes, ¿eh? Ahí están las especias, está todo ahí bien dosificado con una ya cierta tendencia a una evolución. En boca. En boca, si memorizáis este vino, estáis memorizando el corte clásico de un vino tinto de crianza de Rioja, ¿eh? Del Rioja de siempre, por decirlo de alguna forma. Es decir, ya muy pulido en boca, fresco, para nada la estructura, la sabrosura o la contundencia de alguno de estos vinos anteriores que hemos catado, como el de Enrique Mendoza o como el de Barcolobo, más ligero en boca, fresco, pero ya muy pulido, muy amable. Un posgusto largo, conseguido a través de esa buena crianza en barrica. Así que estamos pues con un vino clásico, un vino equilibrado, un clásico crianza de Rioja, el Marqués de Arienzo del 2007. Vamos ya con el siguiente, que va a ser el último, y aquí sí que cambiamos también, porque nos volvemos al sur, nos vamos a la tierra de Jumilla, con este señorío de Fuente Álamo. Este vino es de una cooperativa, o sea que hemos probado vinos también de diferentes, con bodegas de diferente propiedad, bodegas pequeñas particulares, bodegas de gran grupo, bodegas medias, ahora una bodega cooperativa. La cooperativa esta de Fuente Álamo, la San Dionisio, es una cooperativa que tiene más de 5.000 hectáreas de viñedo en esta denominación de origen Jumilla. Jumilla tiene unas 40.000 hectáreas de viñas, coge dos comunidades, Coge Murcia, coge Albacete, que es de La Mancha, en fin. Ahí es donde reina la variedad tinta Monastrell, de la que ya hemos probado antes el vino de Enrique Mendoza. En este caso, antes la Monastrell estaba combinada con la Merlot y en este caso va a estar la Monastrell con la Syrah. Y la Monastrell es una variedad que es muy personal, es muy característica de esta zona del altiplano. Se adapta ahí muy bien a ese clima mediterráneo, a ese clima árido, seco que tienen en esta zona. Y ya os comentaba antes que en general la Monastrell daba lugar antes a esos vinos pues muy vigorosos, vinos, diríamos, con una personalidad muy marcada por la uva. Color, volvemos otra vez ya a esas capas grandes, o sea, vamos a un vino otra vez de una gran capa, de una buena intensidad de color. Como veis, todavía el color en el borde pues es cereza granate, o sea, todavía no está muy evolucionado. Y fijaros qué nariz tan característica en este caso de la variedad. La variedad Monastrell es una variedad que siempre da esas notas como de frutos negros, esas notas como de regaliz, notas de lo que llamamos monte bajo mediterráneo, así todo seguido, monte bajo mediterráneo. Estamos hablando de olores de plantas con unos aceites esenciales fuertes, a veces balsámicos, frescos, pero siempre fuertes. Y luego aquí en este caso la han unido
a una variedad que es también de una personalidad contundente, fuerte, que es la Syrah. Por lo tanto, el vino tiene ese impacto en boca, tiene esa esa personalidad. La Syrah muchas veces contribuye a que estos vinos den un olor como aceituna negra, un olor muy intenso, entre tinta, aceituna negra, un olor rotundo. Vamos a ver en boca qué tal está el señorío de Fuente Álamo. Bueno, pues otra vez, un vino sabroso, un vino potente en boca, pero muy bien equilibrado en boca. Y de hecho es goloso, porque el tanino es suave, no es un tanino que nos moleste. Ahí está ese posgusto largo, donde sale tal vez esas notas más balsámicas de ese monte bajo que os comentaba antes, que es lo que le da, lo que prolonga la sensación del vino en la boca. Pues un vino realmente pues muy, yo diría que muy meritorio para estar elaborado en una gran cooperativa de mucho volumen, de muchas hectáreas, donde a veces los enólogos no pueden hacer todo lo que desearían porque los grandes volúmenes imponen eso, y sin embargo este vino pues está muy bien, con una tipicidad importante. Bueno, pues a mí me dijeron que acabara a las 3 y yo creo que me falta un minuto, así que yo lo único que os diría, y un poco volvería al principio, que en un país como este, donde existen viñas y vinos que se elaboran desde hace 3.000 años, donde la viña y el vino nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, donde estamos en un momento que afortunadamente en el sector vitivinícola jamás se han hecho tan buenos vinos, tan diversos, de tanta calidad, en tantas zonas como se hacen ahora mismo, donde estamos consiguiendo que ya ser el segundo país en exportación de vinos del mundo. Después de Italia estamos nosotros con una exportación superior a los 2.000 millones de litros, pues yo os diría lo del viejo refrán. En España, quien no come con vino, pues mal, porque eso es de necios o es un desatino. O sea, hay que comer con vino,